Se inicia la grabación, Virginia, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, bienvenidas, bienvenidos y muchísimas gracias por participar en esta jornada que organizamos la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información junto con la Universidad de Valencia y el Grupo de Investigación Red Derecho TICS. Hemos organizado esta jornada informativa online para abordar las cuestiones más críticas de esta futura ley de servicios digitales que creemos que va a marcar el Internet del futuro. Por eso hemos reunido a los principales y a los principales expertos y expertas en regulación de Internet, libertades y derechos digitales. La propuesta de la Comisión Europea para esta ley de servicios digitales es una oportunidad, como sabéis todos, para que la Unión Europea regule el papel de las plataformas de Internet. Pero está en juego la libertad de expresión en esta Internet que hemos conocido en los últimos 25 años. Una de las cuestiones centrales de esta compleja norma, que ahora empieza una larguísima tramitación y que terminará teniendo que ser traspuesta a la legislación española, como decía, una de las cuestiones centrales será abordar la responsabilidad de las plataformas de Internet. Y aquí pues tenemos una preocupación en la PDLI desde hace tiempo y es, bueno, pues cómo se pueden llegar a privatizar funciones que deberían ser netamente públicas y que pueden suponer una amenaza a las libertades en Internet, ¿no? Y esto sería si son forzadas a determinar la legalidad o la ilegalidad de los contenidos que los usuarios suben a esas plataformas porque son amenazadas con sanciones legales. Entonces, bueno, por eso considerábamos crítico abordar en este momento y explicar a la opinión pública y a las instituciones españolas todas las implicaciones para la libertad de expresión y la libertad de información que puede tener esta norma. Yo no me enrollo más, voy a presentar a Lorenzo Cotino, que es catedrático de Derecho Constitucional, es miembro de la PDLI, donde aporta su experiencia en el ámbito del derecho constitucional, la transparencia y, sobre todo, en el marco de la regulación sobre derechos digitales, que es un área que es uno de los principales focos de actuación de nuestra plataforma y en la que él es pionero en España. Cotino es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, es miembro del Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana, es director del área de privacidad de Odisea y magistrado suplente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, lo fue hasta 2019, doctor y licenciado en Derecho, en un máster en la especialidad de Derechos Fundamentales en Barcelona y también es licenciado y diplomado en estudios avanzados de ciencias políticas y muchas otras cosas que no voy a seguir, Lorenzo. ¿Qué tal? Pues nada, encantado, muy buenas tardes a todas y a todos, encantado de compartir con la plataforma con la que he colaborado desde hace tiempo, pero en los últimos meses de manera mucho más intensa. Ya hemos hecho varios seminarios conjuntos con estas facilidades que supone esta situación actual a través de las nuevas tecnologías. Encantado de participar en esta y de colaborar en la organización de esta actividad que habéis liderado y que creo que no se puede estar más de actualidad cuando precisamente ayer se descubrió el texto, el cual va a ser objeto de atención a lo largo de esta sesión. Encantado. Virginia. No tenemos. Perdón. Decía que vamos a dar paso a Jochen Müller, que es el representante en España de la Comisión Europea, para que nos explique un poco en qué consiste esta norma tan compleja. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jochen. Buenas tardes, muchísimas gracias a la plataforma, a todos vosotros por la invitación, por esa oportunidad. Bueno, explicar es un texto muy largo, lo habéis visto, ¿no? Ojeado, por lo menos desde ayer, pero yo creo que es una apuesta muy fuerte de la Comisión en poner un poco las reglas, lo que nuestra comisaria llamó la década digital, ¿no? Y que iba acompañado por otro reglamento, no lo olvidemos, que es un poco complementario, llamado Digital Markets Act, que van un poco en paquete, ¿no? Y así han sido presentados ayer. Sobre las normas de servicios digitales, ¿qué pretende hacer? En primer lugar, muy importante, creo de antemano decir que la base legal está basada en el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, es decir, que es un
reglamento que va a ser en codecisión entre Parlamento y Consejo y con el procedimiento habitual con mayoría cualificada. Eso creo que es importante y lo que propone es actualizar la directiva de comercio electrónico y ahí ya la gran diferencia, ¿no?, entre una directiva y un reglamento lo que pretende es armonizar, ¿no?, armonizar las reglas en todos los Estados miembros. Lo que no va a cambiar son algunos fundamentales, como por ejemplo la regla del país de origen, es decir, que todos los servicios, por supuesto, se siguen poder prestando a través de todo el mercado único y que el intermediario del que hablamos, que pone a disposición su plataforma, ¿no?, responsable para el contenido en sí, pero sí armonizamos las reglas y les imponemos algunas nuevas obligaciones a todos para esta nueva, digamos, era que intentamos regular. ¿Cuáles son esas obligaciones? Algunos ejemplos. Contenidos ilícitos en línea, luchar mejor contra ellos, eso es una parte importante, que allí queremos establecer un mecanismo para que los usuarios señalan dichos contenidos y para que las plataformas cooperen con lo que llamamos alertadores fiables, ¿no? En español, en inglés son flaggers, ¿no?, alertadores que tienen un cierto reconocimiento y donde habrá una fuerte obligación de ser más rápido y ser también valorar esos alertadores fiables en sus señalaciones y actuar con rapidez. Otras obligaciones sería, por ejemplo, la trazabilidad de los usuarios empresariales. Allí estamos hablando ya de la lucha contra no contenidos ilícitos, pero productos ilícitos. Es decir, las plataformas tienen que hacer un esfuerzo para registrar y poder localizar a los vendedores de bienes o servicios ilegales una vez que se haya demostrado que sea así. Es decir, esa trazabilidad, que es un tema importante. Otros temas son medidas de transparencia, por ejemplo, para algoritmos utilizados o obligaciones de las plataformas muy grandes, y ahí sabéis que hay una diferenciación entre el diferente tamaño de las plataformas diferentes, que hagan medidas basadas en una evaluación de riesgo para que haya una supervisión de la gestión de riesgo y auditorías independientes externas, ¿no? También la obligación a esos muy grandes jugadores online, la obligación de dar acceso a los datos de las plataformas clave a investigadores y establecer esa estructura de supervisión que van a ser para, digamos, el grueso de los jugadores nacionales, es decir, los Estados miembros que desempeñan ese papel, que se intercambian, que tienen también un nuevo Consejo Europeo de Servicios Digitales para el intercambio, pero por otro lado, una vez más, la diferenciación en tamaño, las plataformas muy grandes que tengan una supervisión y una ejecución reforzada, centralizada ya directamente desde la Comisión Europea por su tamaño y por estar presente en muchos países europeos transfronterizos. ¿Cómo se define esa plataforma muy grande? Pues se ha tomado la medida de que estas plataformas tienen que llegar al 10% de la población. Ahí estamos hablando de 45 millones de usuarios por su impacto social, ¿no?, y económico. Y cuando tienen ese impacto, pues se les considera sistémico, ¿no? Y cuando esas plataformas recomiendan, por ejemplo, contenidos, ahí también los usuarios podrán modificar sus criterios utilizados o optar por no recibir recomendaciones personalizadas. Esos son otros tipos de medidas y obligaciones que van más allá de lo que es necesario que cumplan todos los jugadores online. Las plataformas también tienen que identificar y localizar productos ilegales. Los ciudadanos pueden
notificar, como he dicho ya, los contenidos ilícitos y también impugnar decisiones adoptadas por las plataformas cuando se suprimen contenidos, porque también hay ese caso, digamos, en el otro sentido, cuando se suprimen contenidos y los usuarios no saben por qué. Entonces, hay que tener un mecanismo para pedir explicación y recurso a esta decisión. Lo que no hace ese reglamento es que no entra en temas fiscales, algo que está no previsto por este reglamento. Tampoco sustituye la norma sobre los servicios digitales y legislación sectoriales que conocemos ya específicos, como puede ser la directiva sobre servicios de comunicación audiovisuales o derechos de autor, o también, por ejemplo, algo que se adoptó muy recientemente, la prevención de la difusión de contenido terrorista online, en línea, donde ya nosotros hemos propuesto que se tiene que borrar una vez señalada en un plazo de una hora. Es decir, la normativa nueva propuesta no dice lo que es ilícito, eso no lo dice, eso se coge de otras legislaciones, entonces no afecta ni legislación nacional en ese sentido, ni europea, pero ayudará a los Estados miembros a hacer cumplir sus legislaciones y crear mecanismos para enviar órdenes a los proveedores de servicios en todo el mercado único para cumplir con esas nuevas obligaciones que prevé esta normativa. ¿Qué más puedo decir? Yo creo que probablemente estamos más de acuerdo entre todos cuando hablamos de contenido ilegal, ¿vale? Pero luego hay contenido, digamos, más bien cuestionable, ¿no? Contenido que es nocivo potencialmente, pero no ilícito, ¿no? Y ahí va a ser, de nuestro punto de vista, el gran debate en los próximos meses y años que se va a debatir entre el Parlamento y el Consejo. Allí la propuesta se centra en subsanar vulnerabilidades de las plataformas percibidos también por ellos mismos frente a una posible manipulación, ¿no?, de contenidos y comportamientos nocivos. También tener esta idea de una supervisión basada en el riesgo, que es algo que también, por supuesto, se puede debatir, pero que nos parece que es algo que las grandes plataformas pueden hacer de una manera auditada desde fuera, de una manera mejor que hoy. Y allí, por supuesto, queremos salvaguardar esos derechos fundamentales y también la libertad de expresión. Eso va a ser, creo, luego en el debate uno de los puntos principales. ¿Cómo podemos conseguir que la libertad de expresión, que es muy importante para la Comisión Europea, cómo podemos no dañar este fundamento que tenemos a través de toda la Unión Europea? La lucha contra la desinformación, lucha contra la publicidad en línea, son todos temas que aborda el reglamento. En definitivo, lo que tenemos que mirar ahora es entre todos, y sabéis que todo esto ha sido precedido por una consulta pública durante 4 meses, donde hemos intentado analizar en profundidad todas las contribuciones y basar nuestra propuesta equilibrada en todo eso. Estas plataformas en línea y esa diferenciación entre el tamaño y su rol creo que va a ser importantísimo, y donde ese paliar esos riesgos y tener esa mejor supervisión y más rápida actuación acompañado por transparencia en línea es el debate que vamos a tener, y a nosotros nos interesa muchísimo en un foro como el de hoy, que veo muchos expertos en la temática. Estoy muy encantado que están también, por ejemplo, organizaciones con las que colaboramos ya muy de cerca, como Maldito o Neutral, que están aquí también.
y encantado a participar hoy en este debate. Muchas gracias. No te oímos, perdón. Tienes que abrir el micrófono. Perdón. Gracias. Se me olvidó. Decía que muchísimas gracias, Jochen. Vamos a dar paso, si os parece, Lorenzo y el resto de compañeros, a la ponencia de Joan Barata. Joan trabaja en temas de libertad de expresión, regulación de medios y responsabilidad de intermediarios. Imparte clases en distintas universidades de diferentes partes del mundo y ha publicado un gran número de artículos y libros sobre estos temas, tanto en prensa académica como en prensa popular. Perdona que te interrumpa, pero lo digo es muy bueno ser puntual, pero quizá adelantarnos en el programa quizá no sea lo más adecuado. No obstante, quería tener un pequeño turno de palabra, que era lo que teníamos previsto, porque antes era solo la presentación y el turno de Joan empieza a las 5. Yo nada. Sí, efectivamente. Daba por sentado que lo que querías comentar lo habías comentado antes, discúlpame. Adelante. No, era lo que habíamos hablado. Bueno, no es que tenga ningún interés, pero creo que empezar antes de tiempo no llegamos a ser tan puntuales los españoles. Pero bueno, muy brevemente, yo me gustaría, después de la intervención del colega Müller, ha hecho una buena exposición, lo que nos ha dado tiempo a ver en 24 horas de un texto que no conocíamos. Lo que sí que me gustaría es recordar un poquito, como el siniestro total que decía quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Pues lo que hay que recordar es que, y por qué hablamos de libertad de expresión, y es porque la Directiva de Servicios y de Comercio Electrónico nos dejó una indefinición tremenda y llevamos ya de 20 años de indefinición. Un modelo europeo que se destaca por contraposición al americano. En el americano, sin entrar en muchos detalles, es muy claro. Cuando hay contenidos ilegales, no hay responsabilidad de los intermediarios, alojadores o plataformas. En cambio, el modelo europeo partía de esa idea, pero esa exención de responsabilidad se ha ido desdibujando totalmente en todos los países y según los casos. En estos 20 años ha cambiado Internet y entonces creo que es muy adecuada ya llevamos mucho tiempo señalando que es necesaria una regulación. Hay quienes señalaban que era quizá adecuada una regulación vertical, es decir, regular especialidades del uso de Internet y de intermediarios. Hay quienes señalaban que también lo que creo que va a hacer este reglamento es detallar conceptos, que es muy importante. Pensemos que la normativa que hoy rige era cuando no había ni Web 2.0 ni tecnologías 3 y 4.0. En este sentido, pues es interesante que se definan y se incluyan a los alojadores, a las plataformas, como ha señalado mi colega. Creo que es muy positiva la regulación, no solo sectorial, que no acomete el reglamento, pero sí diferenciar. El tamaño importa. Y en estas cuestiones es muy relevante. Creo que es también el papel, puede ser muy interesante el papel de esta propuesta de reglamento para reconducir algunas, luego Joana hablará probablemente más de ellas, pero algunas derivadas como las de Alemania o Francia que creo que no van por el buen camino. Porque implican un cierto descontrol en Europa de la posibilidad de imponer obligaciones en Internet. En este sentido, creo que algo puede reconducir y poner un poco de sensatez esta propuesta de reglamento, que veremos cómo acaba, por supuesto, es el primer paso. Y en este sentido, pues creo que es bastante positivo porque, como se ha adelantado ya, pero como hemos insistido, pues deja claro que tener un papel activo en el control de contenidos ilegales no quita la posibilidad de eximirse de responsabilidad. Esto es importante, que lo deje claro la norma. Hay pasos también interesantes sobre las obligaciones de transparencia cuando se utilicen algoritmos. Desde Odiseya hemos hecho una propuesta en la Carta de Derechos Digitales que va a apoyar posiblemente la Plataforma de Libertad de Expresión, que es muy importante las obligaciones de transparencia, tanto cuando hay obligaciones, cuando se imponen obligaciones a las plataformas para moderar contenidos o cuando lo hacen de motu propio. También creo que es muy positivo que no se imponga un control algorítmico de contenidos, pero que no se excluya a las grandes plataformas. Creo que es bastante positivo. No voy a extenderme en muchas más cuestiones, pero sí que acabar con una referencia, y aquí pues con colegas como Carlos Sánchez Almeida, etcétera, pues me recuerda otra canción de Presuntos Implicados, como esa que decía cómo hemos cambiado. Hemos tenido que vivir un derecho de Internet con líneas muy deslavazadas, con regulaciones muy genéricas que nos han dado inseguridad jurídica,
Y como estamos viendo en protección de datos, en propiedad intelectual, estamos cambiando un nuevo modelo que ciertamente nos abruma. El reglamento de ayer son 100 páginas, entre sus considerandos y sus normas, y básicamente viene a resolver lo que ahora hay 3 artículos que nos han generado muchísimas dudas. Sin duda vamos a tener algunas cuestiones que plantearnos, pero creo que el camino, al menos de que haya más seguridad jurídica, es importante. Y recuerdo, para concluir, cuál es el escenario que nos ha planteado hoy por hoy el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Aunque, por suerte, es muy desconocido, hay una sentencia de gran sala, el caso Delphi, en el que se impone la responsabilidad a la plataforma, pese a que puso mecanismos para intentar evitar ilegalidades, porque consideró que no habían sido suficientes. Esto es algo absolutamente impensable en Estados Unidos, y aquí, si se lo hubieran, bueno, recordaremos ya, los que estamos aquí muchos años, cómo el director de Google Italia fue condenado a 2 años de cárcel, aunque luego le quitaron esa pena. ¿Por qué? Porque habían puesto un vídeo que ellos inmediatamente retiraron. Está en juego, sin duda alguna, la libertad de expresión, las posibilidades de acceso a contenidos. Y bueno, será un placer continuar. Y perdón por esta intervención, Virginia, pero como digo, estábamos aún a 5 minutos de la intervención de Joan. Encantados y muchísimas gracias. Al contrario, Lorenzo, mis disculpas. No era mi intención, porque además tus palabras siempre son acertadas y acabas de, digamos, por utilizar, aunque yo sea antitaurina, lenguaje taurino, nos acabas de poner en suertes el tema, ¿no? Has hablado de seguridad jurídica, de transparencia, de todas estas dudas, y yo espero que todo esto nos lo empiece a aclarar Joan Barata, que ha preparado esta ponencia. Ayer se estuvo leyendo esas 100 páginas de la propuesta de reglamento. Y bueno, yo os voy a contar un poco quién es Joan. Yo creo que lo conocéis todos. Os decía antes que bueno, es un experto en libertad de expresión,